El día de hoy, como es el Día de la Madre y también dado el hecho de que en la clase de matrimonios los viernes comenzamos a estudiar acerca de la instrucción de nuestros hijos, pensé que sería apropiado tocar ese tema hoy. Quisiera esta mañana entonces enfocarme en la tarea principal de los padres cristianos, que es la instrucción de sus hijos. Sé que es el Día de la Madre, pero quisiera dirigirme a todos los que formamos parte de la familia, papás y mamás, y su función, su tarea principal dentro del hogar, que es instruir a sus hijos. Tenemos ejemplos numerosos en la Escritura donde madres fueron exaltadas por su dedicación justamente a la instrucción de sus hijos. Una de ellas es Eunice, la mamá de Timoteo, y obviamente su abuela Loida, quien también participó en esa instrucción tan clave e importante en la vida de un joven. Y queremos que quisieran esta mañana que pensáramos en eso, la importancia de que el Señor la responsabilidad tremenda que el Señor nos ha concedido de criar a nuestros hijos. Y recordemos que nuestros hijos están con nosotros en un periodo, una ventanita de tiempo muy limitada. Y es ahí donde el Señor nos manda, nos instruye acerca de instruir a nuestros hijos, criarlos en los caminos del Señor. Así que vamos a considerar un texto esta mañana que hemos examinado en el pasado, pero es importante que repasemos lo que el Señor nos enseña aquí en esta porción de la Escritura. Estoy hablando de Efesios 6:4. Es obvio que ninguno de nosotros nos sentimos expertos en la crianza de hijos, ni venimos a este tema con una actitud de yo ya me la sé. Todos tenemos pensamientos que algo así, ojalá hubiera hecho esto en la crianza de mis hijos, ojalá hubiera el Señor permitido que esto, ojalá lo otro. El punto es que el Señor nos tiene donde estamos, aquí estamos. Y a la luz de donde estamos, el Señor nos manda, nos instruye. Pablo se dirige aquí a hermanos en Cristo, santos en Cristo en la ciudad de Éfeso, en Efesios. Y por lo tanto tenemos que pensar en el contexto de la ciudad de Éfeso, una ciudad pagana, un contexto totalmente pagano, y las familias a las cuales se dirige esta epístola eran santos, sí, pero habían sido redimidos, pero venían de un contexto totalmente pagano. O sea que Pablo no se dirige a hermanos en Cristo que ya han madurado y ya la tienen hecha, sino que se dirige a hermanos en Cristo así como nosotros, con diferentes trasfondos, con diferentes dificultades en la manera en que fuimos criados, y ahora por supuesto eso tiene también mucha influencia en cómo llevamos a cabo la tarea que el Señor nos da a nosotros. Pero veamos eso desde ese ángulo. No son familias perfectas, no son padres y madres perfectos, sino como nosotros el Señor enseña o da esta instrucción por medio del apóstol Pablo. Efesios 6:4 dice así: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. En pocas palabras, en una cápsula, por decirlo así, tenemos resumido en esta frase, en este versículo 4, la instrucción de Dios para padres cristianos, su voluntad en cuanto a cómo criar a sus hijos. Sabemos que la Escritura nos enseña que si somos hijos de Dios somos distintos, somos diferentes al resto de la gente. Somos llamados a ser separados del mundo. No somos lo que éramos. El Señor nos llamó, nos quitó de nuestra relación al mundo y lo que éramos como personas en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, nos redime y ahora nos llama a ser distintos. Y por supuesto esa diferencia también tiene que ver con las relaciones dentro del matrimonio, las relaciones dentro de la familia, que es lo que vamos a ver. Nuestro cambio, transformación espiritual ha afectado y afecta a todo tipo de relación con otros, particularmente en la familia. Porque hemos sido redimidos, porque el Espíritu Santo reside en nosotros, porque tenemos la palabra de Dios, porque hemos sido transformados. Dios entonces nos llama a vivir vidas únicas, distintas. Nos encontramos acá en Efesios, capítulo 6.
Por supuesto, los primeros 3 capítulos de Efesios tienen que ver con lo que somos en Cristo Jesús, nuestra posición espiritual. Los capítulos 4, 5 y 6 tienen que ver con la práctica a la luz de lo que somos. Somos santos por llamado. Ahora, capítulos 4 en adelante, nos llama Dios a vivir lo que somos. Sed santos porque yo soy santo. Fíjense, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 1, comienza con esta declaración. Yo, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo nos llama ahora a vivir de acuerdo a nuestra vocación, de acuerdo a nuestro llamamiento como hijos de Dios. En el capítulo 5, versículo 1, noten, comienza el capítulo diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en el versículo 8 nos dice Pablo, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois hijos de luz, o sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Una y otra vez el Nuevo Testamento se nos hace evidente que somos distintos por llamado y por lo tanto nuestra vida, nuestra práctica ahora es distinta en el trato con otras personas, particularmente en el trato con nuestros hijos. Bueno, fuimos llamados a ser distintos como pueblo de Dios. Dios ha mantenido el mismo estándar para su pueblo a través de la historia. Ese estándar, esos principios se distinguen en nuestra conducta, se encuentran en la palabra de Dios, la Escritura. Por eso, una y otra vez, la Biblia nos llama a vivir de acuerdo a lo que somos, según lo que Dios ha revelado en su palabra. En otras palabras, Dios nos dice, conduce tu vida siguiendo el patrón que yo establezco en mi palabra. Y aquí nos encontramos en Efesios. Y ya en esta epístola, Pablo ha hablado en el capítulo 5 acerca de relaciones entre esposos y esposas. Noten, por ejemplo, el versículo 22, dice, mujeres, estad sometidas a vuestros propios maridos como al Señor. El versículo 25 se dirige a maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Si vamos al capítulo 6, comienza el capítulo 6 dirigiéndose a los hijos. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y ahora en el versículo 4, Pablo se dirige a los padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la amonestación del Señor. En cada caso, Dios nos instruye a seguir un patrón distinto a la sabiduría del mundo, a la inclinación natural de nuestra carne. Es distinto. Es muy distinto a lo que se escucha en la psicología secular. No es políticamente correcto lo que encontramos en la palabra de Dios. No está influenciado por ideas humanas. ¿Y por qué? Porque esto, la Biblia, la Escritura, es la palabra de Dios. El producto que tenemos acá es de Dios. Dios es el que inspiró esta palabra. La Biblia, desde el principio, nos hace ver que como padres somos dependientes de Dios en la crianza de nuestros hijos. Noten, por ejemplo, si nos remontamos, no tienen que buscarlo, pero si nos remontamos a Génesis capítulo 4, versículo 1, leemos lo siguiente. Dice así el pasaje, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y noten la reacción de Eva, dándose cuenta que ese hijo que Dios le permitió tener era de él. Dice así, he adquirido varón con la ayuda del Señor o con la ayuda de Jehová. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón por la ayuda del Señor. Eva reconoce que los hijos son del Señor. Él es el que permite que la mujer sea fértil. En algunos casos no, pero normalmente sí. El Antiguo Testamento declara que los hijos son herencia del Señor. Recuerden el Salmo 127:3. He aquí, don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Los hijos que el Señor nos concede son de Él. Y si los hijos son del Señor,
Él sabe cómo deben ser criados para su gloria, para bendición de los padres y para bendición de otros. Y noten que, otra vez quiero hacer hincapié en esto, Dios es el que nos da hijos a nosotros para que los criemos. Dios no da hijos a una institución. Dios no da hijos a la iglesia. Dios no da hijos a la escuela. Dios da hijos a nosotros, padres. Y aquí Pablo se dirige a padres cristianos para hacer hincapié en el hecho que los hijos que Dios les dio, ellos son responsables por ellos. Y ellos deben educarles, criarlos, según el patrón que aquí tenemos en su palabra. Si los hijos se convierten en un dolor para sus padres y una pesadilla para ellos y para otros, es porque de alguna manera el patrón de Dios se ha ignorado. Algo fracasó en la crianza de nuestros hijos. Entonces, aquí la instrucción de Efesios 6:4 fue dada a ambos padres. Fue dada a los padres porque ellos, tanto mamá como papá, tienen la responsabilidad delegada por Dios de criar a sus hijos y traerlos al punto que ellos van a honrar a Dios y van a crecer como seres responsables delante de Dios. De más está decir, ¿verdad?, que criar hijos es una tarea sumamente difícil. Por eso no venimos a escuchar este tema ni venimos delante de este tema con una actitud de, oh, sí, yo ya me lo sé esto. Yo sé que hay mamás en el proceso de educar a sus hijos ahora, hay mamás que ya han tenido hijos, ya han salido del hogar, hay abuelas, etcétera, dentro nuestro. Entonces, la instrucción tiene que ver con cada uno de nosotros, en general. Y quiero enfocarme particularmente en los padres. La tarea de criar hijos, según el patrón de Dios, es una tarea sumamente difícil. Tener un hijo es relativamente simple, responde a una acción física. El criar un hijo es algo muy distinto, es algo que requiere mucha dedicación, algo muy, muy difícil. Quiero que pensemos lo siguiente otra vez. Pablo se está dirigiendo a creyentes, a santos en Éfeso. En el contexto greco-romano donde Pablo escribe esta carta, es obvio que las familias y las mamás y los padres que escuchan estas palabras no venían de hogares cristianos. Éfeso se distinguía por la perversa religión de adoración a la diosa Diana, que era la diosa del amor, etcétera, etcétera. Totalmente inmoral en el contexto en el cual Pablo está escribiendo esta epístola. Y sabemos que para los griegos y para los romanos, aquellos que vivían bajo el control de Roma en esta época, cuando Pablo escribe, los hijos no eran considerados como regalos de Dios. Los hijos eran considerados como algo, pero no como regalos. No existía afecto especial por los niños de esa época. La ley patria potestas, la ley romana patria potestas, concedía o daba al hombre, al jefe de la familia, al varón de la familia, poder absoluto y total sobre la vida de aquellos que pertenecían a su hogar, a su familia, ya sea hijos o esclavos o mujer o lo que sea. Y no solamente que tenía poder absoluto, sino que tenía la determinación final si los hijos vivían o morían. Él lo determinaba. Una actitud muy, muy liviana y superficial y terrible en cuanto al valor de un ser humano. Séneca, un orador romano, escribió lo siguiente: matamos a un buen buey salvaje, estrangulamos a un perro rabioso, enterramos un cuchillo en el ganado enfermo y a los hijos que nacen débiles y deformados los ahogamos. Esa era la actitud de los romanos para con los hijos. Imagínense, esto refleja la actitud de la gente de la época para con los hijos. Entonces Pablo está escribiendo a un mundo en que los niños eran abusados, eran abandonados como basura, en algunos casos, y en otros eran simplemente asesinados. Ese es el contexto. Usted dirá, ¡ay, qué barbaridad! Pero ¿saben qué? No es muy distinto a lo que hoy vivimos. Somos un poquito más refinados en cómo lo expresamos y tal vez cómo lo hacemos.
Pero en nuestra época, en este país, millones de niños están siendo ejecutados diariamente a través del aborto. Otro tanto es abandonado por sus padres y queda en manos de agencias sociales para que ellos los críen. Por ejemplo, mi hijo y su esposa tienen 2 hijos adoptados, que si no hubiera sido por esa adopción, estos chicos terminarían en el sistema y colocados por el gobierno donde sea, pero no hubieran sido criados como aquí se nos enseña en la palabra de Dios. O sea, estamos viviendo en una época no tan distinta a la época en la cual Pablo aquí está escribiendo. En Latinoamérica, de donde nosotros venimos, la mayoría de nosotros hemos visto en vivo y a veces en televisión pandillas de jovencitos, niños sin dirección que viven como animales salvajes, pululan las grandes ciudades del continente. Yo pude ver eso con mis propios ojos en la Ciudad de México hace unos años, ver cómo estos chicos viven y crecen, se crían en las cloacas de la ciudad y viven cortos años robando, haciendo lo que pueden para sobrevivir, y son niños que nadie quiere. Bueno, también nosotros vivimos en una época no muy amigable para los niños. Y en este tipo de contexto, entonces, escuchamos las palabras del apóstol Pablo. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Imagínense lo que pasaba por la mente de los efesios, los creyentes, que venían de trasfondos totalmente seculares y paganos. Esta enseñanza era radical, era absolutamente distinta a lo que estaban acostumbrados a ver y experimentar. Y noten que Pablo da 2 exhortaciones en este mandamiento, una negativa, no provoquéis a ira a vuestros hijos, y una positiva, criadlos en la amonestación, en la disciplina de amonestación del Señor. Ambos verbos se encuentran, es un presente imperativo en el griego, que tiene la idea de no provocar continuamente. Habla aquí de un patrón de conducta, un trato continuo de los hijos, que lleva a la irritación, al enojo, a la ira. No es cuestión de hacer enojar a nuestros hijos de vez en cuando. Claro que se van a enojar. Nos enojan a nosotros, nos hacemos enojar. Pablo no está hablando de un incidente esporádico. Pablo está hablando de un patrón de conducta que lleva a un hijo finalmente a estar amargado y enojado, y quién sabe si no termina peor que eso. No hagamos, dice Pablo, aquello que enoja, que irrita, provoca, frustra, exaspera a nuestros hijos. Son todas las ideas de esta palabra, que trae como resultado amargura, por supuesto, y depresión. La depresión en muchos niños es el resultado de cómo han crecido, cómo han sido criados en el contexto de donde vienen. Expertos en enfermedades mentales nos dicen que en Estados Unidos 10 al 15% de los niños de este país han contemplado o intentado suicidarse. Es un gran porcentaje. 1/4 de los niños admitidos en las unidades psiquiátricas de los hospitales tienen que ver con atentados de suicidio. Imagínense en eso. Y aún niños de 6, 7 años de edad, por ejemplo, han tratado de quitarse la vida. Algo está pasando en la sociedad. La raíz del problema está en cómo fueron criados. Por eso es tan importante que prestemos atención en lo que Pablo nos está diciendo aquí. El mal no solo se encuentra en lo que los padres hicieron, sino en aquello que no hicieron, también en la vida de sus hijos. Quisiera hablar esta mañana de una lista de factores que contribuyen a provocar a ira a nuestros hijos, cosas que debemos evitar. Y luego continuaremos con el aspecto positivo, cosas que podemos evitar. Y por supuesto vengo de un trasfondo donde he sido pastor ya por un montón de años,
He escuchado múltiples testimonios de padres que han pasado por este tipo de situación y por eso están sufriendo lo que sufren. Tengo experiencia con mis propios hijos y por supuesto años de aconsejar a otros. Entonces, lo que voy a decir ya en un sentido lo he compartido en otros contextos, lo hemos visto en partes, pero quisiera que repasáramos esto porque es tan crucial para el desarrollo de nuestros hijos, la crianza de nuestros hijos, según lo que el pasaje aquí nos enseña. Una de las cosas que debemos evitar en cuanto a no provocar a ira a nuestros hijos es permitirles que se desarrollen independientemente. ¿Qué quiero decir con eso? Hay muchos chicos que carecen totalmente de libertad de tomar todo tipo de decisión y están absolutamente controlados por sus padres. Sus padres hacen todo por ellos y por tanto los hijos crecen sin la habilidad de tomar decisiones propias. Nunca se les permite gradualmente soltarse de papá y mamá y eso es entonces sobreprotección. Ese es el problema, sobreproteger a los hijos. Está bien protegerlos, obviamente, pero sobreprotegerlos ya estamos entrando a un problema. Un chico sobreprotegido se va a convertir en un adolescente frustrado. Como padres tenemos que aflojar la soga de a poquito, permitirles que sean independientes en el momento adecuado y en el grado adecuado. Promover en nuestros hijos independencia y responsabilidad, que eso les sirva como adultos más tarde. Otra cosa que debemos evitar es mostrar favoritismo. Eso lleva a un chico a sentirse amargado, enojarse. Hay chicos que crecen como favoritos de sus padres como consecuencias y por lo tanto eso trae problemas. Tenemos la historia en el Antiguo Testamento de Esaú y Jacob. ¿Se acuerdan ustedes? Isaac favoreció a Esaú, Rebeca favoreció a su hijo menor, Jacob. Ambos jóvenes sufrieron consecuencias de eso, del favoritismo. Esaú llegó a ser un joven adulto lleno de enojo contra su hermano Jacob y sabemos algunas razones por las cuales eso sucedió. Jacob aprendió a menospreciar a su hermano y planear estratagemas para salirse con la suya en la vida, etc., por protección de su madre. Bueno, eso debemos evitar, tener favoritismo para alguno de nuestros hijos. Tristemente a veces lo hacemos hasta inconscientemente. Otra cosa que debemos evitar es tener expectativas que no son realistas. Debemos ser razonables en la manera de criar a nuestros hijos. Hay algunos padres que apabullan a sus hijos con metas que sus hijos no pueden lograr y por lo tanto los frustran, los amargan. Hay padres que quieren que sus hijos sean los mejores estudiantes de la escuela y que saquen las mejores notas, pero ¿qué si no tienen la capacidad de hacerlo? A lo mejor su hijo no tiene esa capacidad de ser el mejor estudiante. ¿Por qué lo vamos a frustrar? O que sean grandes músicos, o que sean grandes atletas. Si el chico es rengo por nacimiento, ¿cómo va a ser un gran atleta? No puede. O sea, hay limitaciones. O sea, es tonto de nuestra parte tratar de hacerlos que sean algo cuando realmente no tienen la capacidad de hacerlo. Pero les estamos imponiendo cosas de tal manera que se sienten frustrados, se sienten abrumados, se sienten que no pueden. Bueno, eso es algo que debemos tener mucho cuidado, de no imponer nuestras metas, y deseos personales para sentirnos bien de nuestros hijos que salgan. Yo me acuerdo cuando mis padres decidieron que me iban a enviar a tomar clases de piano. Bueno, iba bien la cosa más o menos hasta que la maestra se le antojó que todo lo que me iba a enseñar era Beethoven y Mozart y todas estas cosas. Y estos compositores, y era pura música clásica, toda música clásica. Y yo estaba interesado en los Beatles. Estoy hablando de 1964, cuando los Beatles surgieron y fueron un fenómeno. Yo quería esa música, no, pero me hacían tocar cosas clásicas. Y ya, por un lado,
agradezco que mis padres no me forzaron, pero por otro lado siento un poquito de, ojalá me hubieran empujado un poquito más, ¿no? Para poder por lo menos tocar el piano. Hoy lo toco, pero así con el dedo, nada más. Bueno, el punto es que mis padres en un sentido nunca forzaron sus deseos personales sobre mí, y por lo cual estoy agradecido. Yo traté de hacer lo mismo con nuestros hijos. Stevie jugaba muy bien béisbol, pero nunca pretendí que Stevie iba a ser un Bellinger o un Muncy, uno de los grandes de los Dodgers, que entre paréntesis perdieron anoche. ¡Qué barbaridad! Iban ganando y perdieron otra vez, por favor. Bueno, otra cosa que debemos evitar es consentirlos. Algunos padres provocan a ira a sus hijos dándoles todo lo que quieren, no permitiendo que se hagan responsables por sus propias acciones. Echan berrinche y le damos para que se acabe el berrinche. Cuando estos chicos se convierten en adolescentes, esperan entonces que todo el mundo les sirva y no piensan que son responsables a nadie. Cuando sus expectativas se frustran, se enojan, echan berrinche y en algunos casos expresan rebelión. Y puede llegar esa rebelión a ser violenta, que lo cual es terrible. Otra cosa que debemos evitar es desalentarlos. Esta es una forma de provocar un hijo a la ira, es por medio del desaliento. ¿Qué estoy diciendo? Falta de entendimiento, no escuchándoles, no sentándonos a ver qué es lo que le sucede, por qué está pasando esto en su vida, por qué es que ha actuado de esta manera. Y no los escuchamos y simplemente tenemos una fórmula así, esto sucede, este es el pago. No, me acuerdo cuando Cosías contó acerca de la aplicación de la disciplina de sus hijos. Cuando a veces está disciplinando a un hijo, resulta que el que hizo la fechoría era el otro y este le está trayendo las consecuencias al equivocado. Eso ya es problema del padre y la madre, ¿no? Pero el punto es ese, que uno puede desalentar a los hijos por falta de entendimiento, por falta de paciencia, no sabiendo lo que está ocurriendo. Y sin embargo ahí vamos con nuestra disciplina. Cuidado. Tenemos que aprender a escucharlos. Tenemos que determinar entonces qué tipo de disciplina aplicar. Otra cosa que causa frustración, no sacrificándose por un hijo. Hay padres que hacen sentir a sus hijos como si siempre fueran una carga, como si fueran una molestia, como si fueran una interrupción en su vida. Si ese es el caso, póngale la firma, estamos causando enojo, estamos causando amargura en la vida de ese chico. No son una interrupción. Más nos dice la palabra de Dios que Él concedió estos hijos. Y por lo tanto, si el Señor los dio, estas preciosas almas están bajo nuestra custodia, nuestro cuidado, por un periodo de tiempo. Y Dios nos hace a nosotros responsables. Y esta instrucción va dirigida a padres cristianos, otra vez. Nosotros, creyentes. Hay personas que viven y crecen totalmente amargadas porque según ellas no han recibido el cariño, ni el entendimiento, ni el cuidado, ni el tiempo de sus papás. Y son grandes, tienen hijos y siguen con las quejas de su padre. Conozco en particular una persona así. Otra cosa que causa enojo y amargura es siendo demasiado estrictos. Algunos padres se van a un extremo y son totalmente inflexibles con criaturas. Cuando si son niños, un niño va a actuar como un niño, ¿no es cierto? No podemos esperar de un chiquito de 3 años, 4, 5, 6 años que actúe como un adulto, es imposible. Entonces, ser un poco inflexible, eso causa daño en el trato de nuestros hijos. Dios nos llamó a ser padres como Él es Padre para con nosotros. Y Dios tiene paciencia para con nosotros. Nos ama, nos cuida, tiernamente nos lleva por la dirección. De vez en cuando aplica disciplina, gracias a Dios por eso. Pero nuestro Padre Celestial nos entiende. Y a la luz de lo que Él hace con nosotros, esa es la manera que debemos tratar a nuestros hijos. Algunos padres inflexibles, supuestamente cristianos, tratan a sus hijos como que
ellos son sus súbditos y él es el sargento principal al cual todos se deben cuadrar y actuar de esa manera. Conozco una familia donde eso sucedió. El padre, supuestamente cristiano, trató de imponer su manera de proceder y enseñar la Biblia en la familia de cierta manera, y los chicos tenían que estar ahí como soldaditos. Bueno, la historia de esta situación es que, al fin y al cabo, ese señor salió de su casa, ya no vive ahí, y sus hijos, tal vez con excepción, no están siguiendo al Señor tampoco. ¿Por qué? Porque los trató como si fueran soldados, y él siendo el sargento. Bueno, otra causa, otro motivo de traer ira en la vida de nuestros hijos es no pasando tiempo con ellos. Esto es traer desaliento en la vida de un hijo. Dejarlos sin tiempo suficiente, sus problemas, sin escuchar sus problemas, sus anhelos. En otras palabras, descuidándolos. Descuidando de pasar tiempo con ellos. Eso es muy triste. Tenemos que tomar tiempo con nuestros hijos. Acuérdense, el Señor nos ha dado hijos en una ventanita de tiempo que cuando se va ese tiempo se acabó. Hay una canción común, una canción popular que habla de un hijo que siempre trataba de atraer la atención de su papá y el papá le decía, no, otro día será, otro día será. No sé si se acuerdan la canción, pero muy, muy linda en inglés. Y al final el chico se da cuenta, bueno, mi padre nunca me va a prestar atención. Resulta que el hijo crece, es un adulto, un hombre ya, y su padre le llama y quiere pasar tiempo con él, y el hijo le responde, bueno, algún día será, algún día será, algún día será. Finalmente el papá muere, ¿y qué sucedió? Ninguno de los dos pasaron tiempo con el uno con el otro. Es una canción triste, más ha causado lágrimas en mis ojos el ver cómo eso puede suceder. Hace poco la escuché otra vez y llamo a mi hijo, che, bueno, no le digo che porque hablo en inglés. Stevie, do you remember the song? Y la buscó, ya, this is it. Just think about it. Y él, vamos a trabajar juntos. Fue justamente donde decidimos salir juntos, un viaje que él iba a hacer. Es importantísimo que papá y hijos pasen tiempo juntos. Y según lo que leímos de la Universidad de Harvard, acuérdense que una de las situaciones que ayuda en la unión familiar es que las mamás pasen tiempo con sus hijos durante el tiempo que el Señor les permite estar en sus hogares. Muy importante. David, el rey David, aparentemente no pasó el tiempo necesario con uno de sus hijos, lo dejó ir, simplemente Absalón. Ustedes recuerdan la historia, ese hijo finalmente trató de quitarle el reinado a su padre y murió ejecutado, murió en un accidente, traspasado por una lanza, etc. Pero el punto es que este hijo, a quien David amaba, se sintió abandonado de su padre. Y es interesante que el rey David, se nos menciona en la Escritura, es el único hombre en toda la Escritura que dice que fue conforme al corazón de Dios. Lo cual nos advierte lo siguiente, que uno puede ser una mamá muy piadosa, puede ser un hombre papá muy piadoso, pero si no da el tiempo necesario ni la atención necesaria a sus hijos, ellos van a sufrir, definitivamente. Así que tengamos cuidado de esa realidad. Otra cosa que causa dolor y amargura en la vida de nuestros hijos es palabras ofensivas. Algunos tratan a sus hijos con palabras que realmente ofenden totalmente, abusan de sus hijos con palabras. Yo recuerdo en Argentina, me crié con un compañero, un chico, un amigo, su nombre era Daniel. Me acuerdo hasta el día de hoy, su apellido también. Tantos años y vienen apellidos solamente. Sí, era de apellido. Pero el pobre Daniel lo trataban como si fuera un animal. Sus padres le decían, continuamente le decían, no seas bestia. Dale alcachofa. Y le llamaban alcachofa. Pajarón. Nunca lo hablaban por nombre, le decían pajarón, le decían un montón de cosas menos su nombre. Yo creo que Daniel
hasta los 12 o 13 años recién se dio cuenta que su nombre era Daniel, porque siempre le decían alcachofa, pajarón, etc. Y así creció el pobre chico con una actitud totalmente... no fue normal el pobre chico, pero eso fue culpa de sus padres. Abuso verbal, cuidado con eso. Bueno, otros abusan físicamente. No hay duda que la palabra del Señor nos enseña que debemos usar la vara. La vara fue dada como instrumento para expresar disciplina. Ahí en Proverbios capítulo 22, versículo 15 leemos: la necedad está ligada en el corazón del niño, pero la vara de disciplina la alejará de él. Entonces la vara es algo que Dios dice que debemos usar. Hay un medio correcto de usar la vara, un uso apropiado de la vara. Noten el Proverbios 29, 15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el hijo consentido, o sea, el que se sale con la suya siempre, el que echa berrinche y todo el mundo no responde, ese va a avergonzar a su madre. Los chicos necesitan ser enderezados, necesitan disciplina, necesitan la vara. No siempre es el mejor ni el medio a usar, pero la vara es importante. Pero cuidado de ir al otro extremo y usar la excusa de la vara para maltratar a un hijo por medio de palizas, por medio de que he podido observar en la vida de algunos hogares. Terribles cosas. Bueno, esta lista es una pequeña lista de cosas importantes y prácticas que nos ayudan a ver qué tipo de actitud y acción que los padres puedan tener que provoca a ir a sus hijos. Pero vamos rápidamente el aspecto positivo de la instrucción aquí en el capítulo 6, versículo 4. Dice: sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Fíjense conmigo Proverbios 4:23. Este pasaje nos lleva al centro, el meollo del problema. Proverbios 4:23 dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. El problema principal con nuestros hijos, y debemos recordar esto, es que estamos lidiando con personas que son individuales, personas que han nacido en este mundo con una tendencia a hacer el mal. El problema fundamental de nuestros hijos, como es nuestro problema y fue el problema de nuestros padres, es un problema del corazón. Y nos dice acá, por ejemplo, el Señor Jesús, que los problemas, todos los problemas de pecado, de rebelión, de todo tipo de dificultad, surge como fruto de lo que está en el corazón. ¿Se acuerdan? Palabras de Jesús. Marcos 7:21, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades, dice Jesús, de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces, cuando hablamos de criar a nuestros hijos, el Señor nos concede esos hijos, pero debemos recordar que esos hijos nacen ya con una inclinación al mal, nacen torcidos. Y nuestro propósito al criarlos no es cambiar su conducta solamente. Estamos hablando de aplicar nuestra crianza a su corazón. La conducta, como podemos ver, siempre está ligada a la condición del corazón. Eso es fundamental. Entonces tenemos que lidiar con el corazón. Y todo hijo que no conoce al Señor Jesucristo tiene el mismo corazón que el resto de la gente. Nos dice 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede discernir porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Lo mismo sucede con nuestros hijos. Hasta que el Señor toque ese corazón y transforme ese corazón por medio de su palabra, por medio de su instrucción, estamos lidiando con un chico que es nuestro hijo o nuestra hija, pero que está muerto en delitos y pecados. No nos gusta pensar en eso, pero es la realidad. Así como nosotros nacimos muertos en delitos y pecados, así nacen nuestros hijos. Desde el momento de su concepción, dice el Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. Entonces la meta es lidiar con el corazón.
¿Y qué es lo que lidia con el corazón? ¿Qué es lo que toca el corazón? ¿Qué es lo que transforma el corazón? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que es su palabra. Nos enseña el Salmo 19:7, la ley de Jehová o la ley del Señor es perfecta. ¿Qué hace qué? Transforma, convierte el corazón. Entonces el medio que el Señor utiliza para tocar el corazón de nuestros hijos es su palabra. ¿Recuerdan la instrucción de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3? Pablo le está recordando a Timoteo cómo comenzó su peregrinaje espiritual. Escuchen ahí. 2 Timoteo 3:14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. ¿Quiénes eran? Eunice y Loida. Y que desde la niñez, versículo 15, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, que lleva a salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces fue el medio que el Señor utilizó en la vida de Timoteo, la instrucción de las escrituras, para llevarlo al conocimiento de salvación que es por fe en Cristo Jesús. El propósito de la crianza no es cambiar la conducta nada más. No es hacer de una persona media así chueca que es, torcida, convertirlo en un ciudadano moral. Porque hay gente moral que no conoce a Dios. Hay gente moral que no conoce a Cristo. Los mormones son morales, por afuera. Pero los mormones creen en un Dios y un Jesucristo que es el Dios de la Biblia. Por lo tanto, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, no por un Cristo inventado, sino que es por mí, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a este mundo, quien nació sin pecado, vivió sin pecado, fue a la cruz para pagar por el pecado. Eso es algo que los mormones no enseñan. Sí hay gente buena dentro de cualquier religión, pero una vida moral no está diciendo que esa persona conoce a Dios. No, viven muertos en delitos y pecados, aunque aparezcan ser lindos por afuera, jovencitos respetables, etcétera, etcétera. Si tienes hijos que todavía no conocen al Salvador, tu tarea es enfocarte en su corazón, para que ese corazón sea transformado. Orar siempre por nuestros hijos. Pastor, pero ya mis hijos ya salieron del hogar. Bueno, tu tarea de orar por ellos no ha terminado. Ok, salieron del hogar y no conocieron a Cristo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tirar la toalla al piso y decir, bueno, ya la regué, ya se acabó? No. Orar, pedir, interceder. Tantos hijos han venido al conocimiento de Cristo por la oración persistente de sus padres o aquellos que les amaban y han venido a Cristo. Salieron del hogar como eran, torcidos, tal vez morales por afuera, pero no conocían a Dios. Un ejemplo muy cercano a mí es mi hermano, el segundo, Dani, vivía como se le daba la gana. Ustedes lo conocen, ha estado aquí varias veces. Vivía una vida totalmente inmoral en muchos aspectos. Y era un buen tipo, pero no conocía a Dios. Hasta que a los 42 años el Señor lo tocó, lo cambió. La oración persistente del justo puede mucho. Fue la oración de mis padres a favor de él. No perdamos esperanza, el Señor tiene sus propósitos y metas. Criado en un ambiente cristiano, como yo, como mi otro hermano, pero salió torcido. ¿Por qué? ¿Por culpa de la crianza? No, por culpa de su corazón. Por eso tenemos que orar y pedir que el Señor toque, cambie el corazón de nuestros hijos. Bueno, se nos está yendo el tiempo, tenemos muy poco tiempo, pero tal vez se los dejo como tarea. El capítulo 6 de Deuteronomio es la instrucción de los padres de Israel a sus hijos antes de entrar a la tierra prometida. Y en ese pasaje, versículos del 4 al 12, Moisés instruye a padres israelitas, judíos, cómo instruir a sus hijos. Y es algo que debemos prestar atención. Es muy instructivo como el pasaje nos enseña. Versículo 4, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. Versículo 4 les enseña a reconocer al Dios verdadero, el verdadero Dios de las Escrituras.
En segundo lugar, les enseña a amar a Dios. Versículo 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu fuerza. En tercer lugar, les enseña Moisés a obedecer a Dios con el ejemplo y por medio de palabras. Versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea que la instrucción debe ser continua en el contexto del diario vivir. Eso es como nosotros instruimos a nuestros hijos. Repetimos la enseñanza en varias formas, en varios contextos. Y también les recordamos la instrucción por medio de lecciones visibles, versículos del 8 al 9 de Deuteronomio 6. Y por último, Moisés les recuerda a los padres judíos del potencial, el peligro de la tierra de Canaán a donde iban. Y les dice, sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, o sea, Canaán, Abraham, Isaac y Jacob, grandes tierras y espléndidas ciudades que tú no edificaste. Dice el versículo 12, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aquí Moisés les advierte, tienen que instruir eso a sus hijos, instruirles a tener cuidado, hablarles del contexto en el cual vivimos, que es el mundo hostil a Dios. Por eso Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que se hace o se quiere hacer amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y tenemos que advertir a nuestros hijos acerca del contexto en que vivimos. Se opone a Dios, odia a Dios. Cuidado de no copiar al mundo. Esa es la instrucción. Y te regreso rápidamente a Efesios 6. Criarlos en la disciplina. Esa palabra disciplina, paidea, de donde obtenemos esta palabra castellana, pedagogo o pedagogía. Tiene que ver con instruir a un niño, involucrarse en entrenamiento, la instrucción de un niño, aprendizaje, que a veces incorpora disciplina. Por supuesto, vamos a ver, palabra y disciplina. Hebreos 12:5, el autor de Hebreos nos dice, ¿habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando eres reprendido por Él. Y el versículo 11 nos dice que al presente ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza, claro. La palabra disciplina implica a veces dolor físico, disciplina cuando se lo merece. Entonces criar de tal manera un hijo que buscamos conformidad del corazón interna y de conducta a Dios a su verdad. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de consecuencias en la disciplina por mala conducta y recompensa por buena conducta. No siempre hablar de darle, sino animarles cuando hacen lo bueno. Decía Lutero, que estaba enseñando en cuanto a este pasaje, Martín Lutero, que los padres deben usar la vara, pero junto con la vara deben tener una manzana. Porque si los chicos responden en obediencia, eso hay que reconocerlo y hay que proveerle entonces el medio de estímulo, que en este caso era la manzana. No siempre hablar de vara, sino también de hablar de lo que ayuda para que el hijo responda en obediencia. Recompensarlo por su buena conducta. Bueno, la otra palabra, disciplina y amonestación. Esa palabra amonestación, nucesía, tiene la idea de advertencia. Trae a la mente con el propósito de advertir. Ese es el énfasis entonces de hablar. La disciplina tiene que ver con acciones. La amonestación tiene que ver con palabras, tiene que ver con lo que enseñamos. La disciplina subraya las consecuencias y resultados que vienen sobre todo, hijo, en términos de castigo, en términos de acción. La palabra amonestación enfatiza el aspecto verbal de la instrucción y la crianza de un hijo. Bueno, he tratado de cubrir demasiado, pero como ustedes pueden ver, madres y por supuesto padres, la tarea de instruir, la tarea de criar a un hijo es algo muy difícil. Toma mucho tiempo, toma dedicación, toma sacrificio, toma pérdida de sueño, toma lo que sea.
pero es una responsabilidad de la cual no podemos evadirnos, porque esta instrucción, este mandamiento va dirigido a padres cristianos. Si usted es una madre cristiana, si usted es un padre cristiano, esta instrucción es para usted. No puede decir, bueno, fue interesante el sermón. No, esto es instrucción para que usted piense, medite y lo lleve a cabo. La tarea nuestra como padres es realmente desafiante. Pero saber que si hacemos lo que debemos hacer, ahora sí podemos dejar los resultados en Él y que Él haga su obra. Cumplir con nuestra tarea, nuestra responsabilidad, pero los resultados al fin y al cabo son de Él. Bueno, leí se encuentra en uno de los libros del pastor MacArthur, una reflexión de un padre, pero podríamos aplicarlo a la madre, mirando hacia atrás después de haber criado a sus hijos, que también puede expresar el corazón de una madre que ha criado a hijos. Y este padre, después de años, reflexiona lo siguiente, y con esto terminamos. Y dice así, pensemos, si estuviera comenzando una familia otra vez, enfatizaría algunas cosas. Todos podemos decir eso, ¿no? Amaría más a mi esposa delante de mis hijos. Me reiría más con mis hijos de nuestros errores y gozos. Yo haría eso, porque a veces me agarraba cada enojo. Triste, pero tengo que admitir, yo no haría eso hoy. Escucharía más a mis hijos, inclusive al más pequeñito. Sería más honesto al hablar de mis debilidades y no pretendería ser perfecto. Oraría en una forma diferente con mi familia. En lugar de enfocarme en ellos, me enfocaría en mí. Haría más cosas con mis hijos. Alentaría más. Expresaría más elogios. Pondría más atención en las cosas pequeñas. Hablaría más de Dios y mi relación con Él. Usaría cada situación ordinaria de cada día para dirigirlos a Dios. Esa es la reflexión de un padre después de haber criado a sus hijos. Y tal vez la pregunta que lo motivó es, ¿qué haría distinto? Y es algo que nosotros debemos hacernos hoy, esa pregunta. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mis hijos? A la luz de lo que he escuchado. ¿Y qué es lo que debo hacer distinto? Y si ya hemos criado a nuestros hijos, pensar de esta manera, ¿qué es lo que haría distinto? Y saben que, como dije, algunos de nosotros ya no tenemos hijos con nosotros, pero sí tenemos nietos. Y sí podemos todavía hacer influencia en la vida de nuestros hijos y nuestros nietos para bendición de ellos y para la gloria del Señor a través del conocimiento de su palabra. Entonces, nuestra tarea no terminó. Mientras tengamos vida y somos abuelos y tenemos acceso a nuestras familias, todavía tenemos que hacer. Y eso obviamente va, de más está decir, va para cada uno de nuestras familias aquí. Y siento, mamás, que a lo mejor en el Día de la Madre me he dedicado tanto a la instrucción y qué cosas evitar, pero es algo importante. Y tomémoslo como palabra del Señor para nosotros hoy. Vamos a terminar con una palabra de oración y que el Señor utiliza todo lo que hacemos para su gloria hoy y bendición de otros. No se olviden, mamás, de pasar por la mesa, mamás con certificado, y obtener el regalo que tenemos para ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, una vez más, por esta oportunidad de habernos sentado ante tus pies, ante tu palabra, y escuchar, Señor, lo que tú quieres decirnos. Señor, ayúdanos a no provocar a ira a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a disciplinarlos y amonestarlos en el Señor. Señor, que todo lo que hagamos sea según y de acuerdo a tu voluntad revelada en tu palabra. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.